Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar un poco con el análisis de la macroeconomía dinámica y necesitamos un punto de partida para esto. Vamos a empezar analizando el modelo de Ramsey. Bueno, en el modelo de Ramsey, como recordaremos, en otros modelos como el de Solow, dábamos muchas cosas por dadas. La tasa de ahorro era completamente exógena y decíamos que los determinantes del crecimiento económico en este caso sería el progreso tecnológico. Sin embargo, el progreso tecnológico también es una variable exógena en el modelo. El modelo de Ramsey es muy similar al modelo de Solow. La gran diferencia es de que no asume como un hecho el comportamiento optimizador de los agentes y lo pone explícito en el modelo. Bueno, hablando un poquito de historia, el modelo de Ramsey fue desarrollado en un principio por Frank Ramsey en 1920 y fue perfeccionado en el 65 por los trabajos de Cass y Cumnas. Era quien se hizo su paper y simultáneamente ambos lo publicaron, ¿no? Bueno, pasemos ahora al desarrollo matemático del modelo. Empezaremos para analizar los supuestos de los hogares. Bueno, cuando analizamos un modelo podemos analizarlo tanto en tiempo discreto como en tiempo continuo. En este caso vamos a analizarlo en tiempo continuo porque es mucho más sencillo de poder manipularlo. Si hacemos el análisis en tiempo discreto necesitamos conocer elementos de programación dinámica que para estas alturas del curso aún no las tenemos bien planteadas. Esperemos que posteriormente podamos analizar bien las problemáticas de programación dinámica y con series de tiempo podremos hacer muchos análisis macroeconómicos interesantes, pero eso está pensado para una segunda parte del curso. Bueno, iniciaremos con el análisis del modelo de Ramsey en tiempo discreto. Como veremos, en la parte de abajo tenemos una integral que tenemos que maximizar. Realmente es bastante sencillo entender este tipo de problemas de optimización dinámica, porque a diferencia de la optimización estática intentamos maximizar una función objetivo a lo largo del tiempo. En este caso la función objetivo es la función de utilidad, que depende únicamente del consumo. Tenemos un parámetro ρ, que es la tasa subjetiva de descuento. Es decir, intentamos maximizar la utilidad en función de su consumo en su valor presente en un horizonte infinito. Es decir, intentamos saber cuál es la máxima utilidad que le representa a un hogar cuando su utilidad solo depende del consumo en su valor presente. Eso es lo que estamos haciendo en el modelo de Ramsey. Intentamos maximizar una función de utilidad. ¿Ok? Bueno, dentro de los supuestos del modelo de Ramsey es, al igual que el modelo de Solow, que tanto la tasa de crecimiento de la población como la tasa tecnológica, que aquí no está introducida, es constante. En este caso, el crecimiento de la población, la tasa de crecimiento de la población es igual a una tasa n, y la población, por tanto, podemos decir que crece exponencialmente. Por lo tanto, podemos decir que si normalizamos L, en este caso L0, es decir, la población cuando el tiempo no ha transcurrido igual a 1, y la introducimos en la función objetivo, tenemos lo siguiente. Nuestra función objetivo se convierte en maximizar la función de utilidad, que depende del consumo, en su valor presente, dado que la tasa de descuento es aumentada por la tasa de crecimiento poblacional. Ok, ¿cuál es otro supuesto del modelo de Ramsey? Bueno, otro supuesto es de que las familias acumulan activos. Es decir, tú como hogar puedes incrementar tus activos. ¿Cómo los incrementas? Pues lo que haces es que lo que obtienes de tu salario, es decir, W por L, que es el salario de todos los hogares, más lo que obtienes de tus activos, es decir, tus activos multiplicados por una tasa de rendimiento, restándole el consumo, esta cantidad de ingreso del cual tú estás ahorrando lo utilizas para incrementar tus activos. Es decir, decimos que el cambio de los activos en el tiempo es igual a la tasa a la que te está retribuyendo el activo por el activo, más el salario por el número de trabajadores menos el consumo total. Eso hace que tus activos crezcan. Si representamos los activos en términos per cápita, es decir, dividimos, llamémosle A al activo, y dividamos este activo entre el número de trabajadores de una economía y lo derivamos con respecto al tiempo, obtenemos la ecuación que está abajo a la derecha. Es decir, que el crecimiento de los activos per cápita en el tiempo es igual al salario menos la tasa a la cual se te retribuye, o la tasa de interés
multiplicado por el número de activos, menos el consumo, menos la tasa de crecimiento poblacional por el número de activos. Eso es lo que nos da el comportamiento de los activos en el tiempo. Esta es una restricción para el modelo, como veremos más adelante. Otra restricción que tenemos que tener en cuenta es la restricción llamada condición prohibidora de juegos de Ponzi. Dentro de la teoría económica, cuando analizamos la posibilidad de que una persona pueda consumir en el tiempo, también implícitamente estamos diciendo la posibilidad de que esa persona se endeude para poder financiar el consumo futuro. Lo que podría ser una persona que tiene este tipo de racionalidad es, ¿sabes qué? Quiero consumir, pero no me alcanza lo que tengo para ese consumo, entonces pido prestado y con eso financio el consumo actual. Pero esa deuda tiene que ser pagada en el futuro. Entonces lo que podría hacer es volver a pedir prestado para financiar la deuda que ya contrajo y posteriormente pedir otra deuda para financiar la deuda con la cual financió la primera deuda para poder financiar el primer consumo. Es decir, tenemos un comportamiento de tipo piramidal. Debemos de buscar la forma de que el hogar no tenga ese tipo de comportamiento, y es por eso que utilizamos la famosa restricción de un juego de Ponzi. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos, como dice aquí el texto, es que el hogar no pueda financiar esto infinitamente. Leyendo esto, para eliminar esta forma de financiamiento piramidal, suponemos que el mercado de crédito restringe las sumas prestadas. La restricción adecuada es que el valor actual de los activos debe ser asintóticamente no negativo. Es decir, que el valor presente de lo que tú tengas no puede ser una deuda. ¿Sí me explico? Esta restricción significa que a largo plazo la deuda por persona del hogar, llamémosle A en función de T, con un valor negativo, no puede crecer tanto como crece la tasa de interés por menos el crecimiento poblacional, con lo que el nivel de deuda tiende a crecer más despacio que la tasa de interés. Esta condición, esta restricción, es decir, el límite cuando el tiempo tiende a infinito del activo elevado a esta integral que tenemos acá, es decir, el activo en su valor presente no puede ser negativo. ¿Ok? ¿Por qué? Para eliminar la posibilidad de deuda y la posibilidad de que el individuo, para financiar su consumo, se siga endeudando. Es por eso que implementamos esta restricción dentro del modelo de optimización dinámica que vamos a hacer a continuación. Bueno, antes de llevar a cabo el problema de maximización, porque ya tenemos las restricciones y tenemos la función de objetivo, vamos a ver qué pasa con las empresas y llegar a una conclusión bastante interesante. Si analizamos solo el comportamiento de las empresas, nos daremos cuenta que una empresa maximiza su utilidad, como tenemos en la primera función, maximiza su utilidad cuando a lo que produce le restas tus costos. En este caso, normalizamos el precio a 1 y decimos que el precio por la cantidad que está en función tanto del capital como del trabajo, menos el costo de dicho capital, que es la tasa de interés más la depreciación, menos tus costos variables, que es el salario por el número de trabajadores. Si nosotros maximizamos esta función, obtendríamos cómo la empresa maximiza sus beneficios, es decir, cuáles son las condiciones que hacen que una empresa, digamos que en este contexto, logre su máximo beneficio. Si nosotros desarrollamos la siguiente función, nos vamos a dar cuenta que el producto marginal del capital es igual a su costo de uso, es decir, el producto marginal del capital es igual a la tasa de interés más la tasa de depreciación. Como decía el texto, es decir, la empresa elige aquel ratio de capital y trabajo que iguala el producto marginal del capital a su precio de arrendamiento. Lo mismo o un caso similar ocurre con el salario. Leyendo el texto dice que para que los beneficios sean cero, el salario debe ser igual al producto marginal del trabajo, correspondiente a un valor de K que satisface la ecuación anterior. Es decir, el salario debe de ser igual al producto del capital menos el capital por el producto marginal de dicho capital. El siguiente paso es definir el equilibrio en la economía. En una economía cerrada, el único activo con una oferta neta positiva es el capital. Así pues, en el equilibrio del mercado de activos, se exige que el capital sea igual a los activos positivos, cuando sea idéntico en este caso. Si sustituimos esta igualdad junto con las ecuaciones anteriores en W y en R, obtenemos lo siguiente, que la evolución del capital en el tiempo es igual a una función de producción que solo depende del capital, menos el consumo, menos la tasa a la que crece la población, más la depresión del capital por el capital. Si nos damos cuenta, antes de pasar a la siguiente diapositiva, recordaremos que si al capital
le restamos el consumo, que diga si a la producción le restamos la cantidad consumida, lo que nos da es la cantidad ahorrada, que es igual a la cantidad invertida. Es decir, el crecimiento del capital va a ser igual a la cantidad de inversión de dicho capital menos la depreciación del capital. Es decir, si analizamos el comportamiento de las empresas en este contexto, llegamos a la misma hipótesis a la que llega Solow, en el modelo de Solow que analizamos anteriormente. ¿Ok? Bueno, hablaremos un poco de la función de utilidad. Recordaremos, regresamos las diapositivas un poquito, que teníamos una función de objetivo. Queremos maximizar en este caso una función de utilidad que depende del consumo. Pero no hemos dicho la forma funcional que tiene esta función de utilidad. Pues esta función de utilidad tiene la siguiente forma funcional. Esta función está dada a cambios, o sea, la podemos variar, pero es buena porque nos permite hacer un análisis interesante acerca de los parámetros de dicha función de utilidad. Bueno, leyendo, esta forma funcional es conocida como utilidad con elasticidad de sustitución intertemporal constante, que nombre es otra, necesaria para que el sistema converja a un estado estacionario. Es decir, necesitamos una función de utilidad que tenga una cierta forma, un cierto comportamiento en el tiempo que haga que nuestra función converja a un estado estacionario o a un punto silla, como veremos más adelante. Es decir, esta forma funcional es un simple prerequisito para que converja. La forma funcional puede cambiar, así como los valores de los parámetros pueden variar. Ok, veremos un poco la matemática que está dentro del proceso de optimización en este caso. Espero que ya hayamos visto anteriormente una introducción a los modelos de optimización dinámica, como es el que tenemos aquí. En este modelo, es un modelo de optimización dinámica que viene dado por los análisis de los cálculos variacionales. Un modelo que diga un problema de optimización dinámica, lo que intentamos es encontrar la trayectoria de una variable que cambie a lo largo del tiempo, ya tengamos o no tengamos restricciones. En este caso tenemos una restricción. Es decir, lo que intentamos es maximizar una función objetivo, en este caso sujeto a una restricción, para encontrar en este caso la trayectoria del consumo en el tiempo. Es decir, buscamos cómo se comporta el consumo cuando el tiempo empieza a avanzar en distintos periodos, en este caso en tiempo continuo. Realmente, aunque esto se ve un poquito complejo, realmente es bastante sencillo resolver este tipo de problemas. Básicamente, al igual que en la optimización estática, en la optimización dinámica lo que tenemos que hacer es una especie de Lagrangiano, en este caso se llama ecuación de Hamilton. Lo que vamos a hacer es, en este caso, para poder desarrollar el proceso de optimización, tomaremos la función objetivo y la primera restricción para armar nuestra ecuación de Hamilton. Como vemos en la parte de abajo de aquí de la diapositiva, nos damos cuenta que la ecuación de Hamilton no es más que tomar la función objetivo y añadirle la restricción multiplicado por una constante. En este caso es la constante mu, que se le puede denominar precio sombra, se le puede denominar la constante de Hamilton o de Lagrange o de lo que ustedes quieran. Es una constante al final, ¿no?, que va a multiplicar nuestra restricción y es necesaria para poder llevar a cabo el proceso de optimización. Es decir, recapitulando, tomamos la función de utilidad, la metemos en nuestro hamiltoniano y le sumamos la restricción. Y como verán, hace falta simples derivadas sencillas y resolveríamos un problema de optimización dinámica. Bueno, los problemas de optimización dinámica te piden, en este caso, 3 restricciones. Obviamente, cabe destacar que este es solamente un caso de los problemas de optimización dinámica. No esperemos todos resolverlos de la misma manera, pero podemos decir que si un modelo de optimización dinámica tiene este planteamiento, entonces puede ser resuelto de esta forma. La ecuación de Hamilton, en este caso, te dice que existen 3 condiciones suficientes, las cuales garantizan la optimización del problema. La primera condición es, como tenemos acá, que la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable c. La variable c le vamos a llamar la variable de estado, ¿ok? Que diga la variable de control, perdón, ya estoy desvariando. La variable de control, que es la variable que de alguna manera queremos controlar su comportamiento en el tiempo, queremos saber su trayectoria, es nuestra variable de control.
Entonces vamos a decir que la derivada